Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo podcast de Voces Juveniles. Quien les habla, Andrea Ramírez. Hola, estamos en Voces Juveniles del colectivo Solo la Voz. El día de hoy tenemos como invitados a Michael Pinzón y Juan David Sánchez, estudiantes de la Universidad del Cauca. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes, muchas gracias. Bueno, Juan David, en medio de las conversaciones dentro de la universidad, me contó que ustedes están realizando una tesis sobre la figura jurídica de los centros de armonización. Primero quisiera que nos cuenten por qué decidieron investigar este tema. Pues bueno, yo aquí tengo que decir que soy como el impulsor de que pues el trabajo se diera, porque el que tenía la investigación en la cabeza no quería, o sea, no tenía los medios o no sabía cómo promulgarla. Entonces, digamos como que yo le dije una vez que estábamos en el carro de él que íbamos para una reunión con el Ministerio de Educación, le dije: ve, ¿por qué no haces trabajo de grado? ¿Qué te falta? No, es que pues tengo dos ideas, tengo esta y tengo la de los centros de armonización. Y yo le dije, pues mano, adelantémosla. Y después le dije como, a mí me gusta el tema, y si lo trabajamos juntos. Y yo le dije, pues tengo experiencia sobre temas de derechos humanos y todo el cuento, y pues lo podríamos adelantar. Usted ya lo ha trabajado jurídicamente, que él ya después explicará muy bien pues por qué tenía ganas de hacer el trabajo, pero digamos que ese fue como el asunto. Una conversación en un carro así casual de qué requisitos de grado te faltan. Y así nació. Literalmente fue algo como que, ve, Juan, hay una invitación a participar de una reunión con la viceministra de Educación y quiero llevar a alguien de la Universidad del Cauca. Íbamos en el carro, como siempre una conversación de carro, 2 horas de camino, hablando de todo un poco. Juan me dice, ve, May, y vos ya terminaste materia. Yo, hace ratos. ¿Por qué no te has graduado? Yo, pues es que la verdad he estado entre trabajar, porque mi trabajo implica viajar mucho por el tema de las comunidades indígenas, y estar quieto. Entonces le dije, si yo quisiera hacer una tesis, siempre he querido, pero la verdad la universidad siempre pone trabas en ese desarrollo, y pues ahorita estoy como con la idea de hacer más bien judicatura, porque es como la opción. Entonces Juan me dijo, ¿y si hacemos la tesis? Yo le trabajo y entre los dos le camellamos duro y presionamos y hacemos que la tesis salga. Y así empezó la conversación. Entonces empezamos, bueno, usted encárguese de esto, yo me encargo de esto, yo meto lo que es mi experiencia y Juan mete todo lo que es la investigación, la bibliografía, todo el tema bibliotecario y de libros que Juan se lo sabe de memoria, y profundizando con el tema de derechos humanos y toda la experiencia que él tiene en los colectivos. ¿Y tú desde qué año o en qué momento empezaste a tener conexión con los cabildos? Yo llego al Cauca por el fútbol. Después de llegar al Cauca por el fútbol, me vinculo a una comunidad indígena que es el Resguardo Indígena Páez de Corinto. Allá me convierto en alguacil, autoridad alguacil, y después de participar como alguacil, estar metido representando a la selección Cauca indígena, ya ahí pues entra mi vinculación con las comunidades indígenas, y por mi abuelo, que se llama Jorge Triviño, que es una eminencia en todo el tema de derechos de comunidades indígenas, empiezo esa línea a trabajar con las comunidades ya en el tema jurídico, y ya pues mi abuelo junto con mi papá me dan como cierta libertad para que vaya, sea como el delegado de la oficina en acompañamiento, asesoramiento de comunidades indígenas, y ahí es donde me empiezo a empapar y a conocer y a manejar todos los asuntos indígenas, como en esta particularidad el tema de los centros de armonización. Juan David me había comentado que los centros de armonización tienen una historia y que de acuerdo a cada comunidad tienen unas reglas en específico. ¿Tú has trabajado con distintos o con una sola comunidad? He trabajado con distintas. Trabajado con las comunidades del pueblo Nasa, que es en realidad con las primeras, porque yo vivo acá en Santander de Quilichao desde hace más de 10 años, y por la experiencia de la oficina de mi familia he llegado hasta Nariño, principalmente con comunidades indígenas del pueblo Aguá, con las comunidades indígenas de Tumaco, Nariño, del Pacífico colombiano. Y para ti, Juan David, ¿cómo ha sido ingresar a comunidades no siendo indígenas, ¿no? Ok, pues digamos que tengo que decir que mi primer contacto con comunidades indígenas fue en la Minga del Suroccidente Colombiano 2020.
que fue chistoso porque es mi primer acercamiento con el movimiento estudiantil y mi primer acercamiento con comunidades indígenas. Y me voy a viajar yo 10 días por todo el país para llegar a Bogotá con muchas comunidades indígenas. Entonces, digamos que así también comienza mucho mi tránsito al comenzar a formarme en derechos humanos. Por el reconocimiento cultural, por el reconocimiento social, por la violación sistemática de derechos humanos que tienen los sectores sociales, en especial las comunidades indígenas. Y por ahí es donde yo, pues digamos, como que me voy acercando. Luego, pues después de la Minga al suroccidente tenemos muchas más reuniones, vamos a la Guaín, conozco el plan de estudio de la Guaín y es como, ok, las comunidades indígenas tienen una riqueza que dentro del occidental difícilmente se podrán encontrar. Eso es un poco como el acercamiento y pues digamos que tengo muchas personas que quiero y admiro dentro del movimiento estudiantil que pertenecen a comunidades indígenas y cada vez me cuentan cómo es su tránsito de la comunidad a la universidad y más o menos cómo son los contrastes y yo pues quedo fascinado siempre. Y en medio de la investigación, tú un día me hiciste una línea de tiempo de cómo iniciaron los centros de armonización en Colombia, que en un inicio era como, entre comillas, las cárceles indígenas, hasta lo que existe el día de hoy. ¿Puedes hacer el recuento? Pues digamos que podría hacerlo con mi compañero, pero digamos que el nacimiento de la línea empieza con el reconocimiento de Naciones Unidas de las comunidades. Luego con la Constitución del 91 pues empiezan a implementar mucho el tema de la multiculturalidad, del reconocimiento de las poblaciones indígenas y afros y por ahí pues entra lo que vendríamos tocando como jurisdicción especial indígena en la normatividad interna del país. Ya luego empiezan sentencias de la Corte a decir que la población indígena no puede estar represada pues, en estos centros carcelarios y que tienen que crear ciertos pabellones especiales para ellos. O bueno, esa es la forma en la que ellos interpretan el fallo de la Corte. Y ya pues el resto lo puede complementar mi compañero Michael. Pues en esencia es todo parte Partimos desde el concepto histórico. El concepto histórico es que con la llegada a los indígenas existen desde siempre, ¿no? Desde aún antes de la llegada de los españoles, de eso habla, hay un autor que lo toca muy bien y es Pablo Guadarrama, el cubano filósofo. Entonces él te dice, mire, es que acá se pinta la figura de que los indígenas, de que todos los indígenas son algo novedoso, cuando en realidad ellos tenían formas de gobierno, sistemas sociales configurados y estructurados desde antes de la llegada de los españoles. Por eso en alguna literatura tú los encuentras como pueblos originarios, no como indígenas, sino pueblos originarios, o sea, existen desde el origen. Este autor nos implanta esta idea. Históricamente el resumen concreto es, llegan los españoles, los someten, pero los indígenas son la mano de obra barata. Entonces los españoles no pueden darse el gusto de exterminarlos. A pesar de traer afros, no se pueden dar el gusto de exterminarlos y ahí crean la figura de resguardos, diciendo, bueno, nosotros no los podemos acabar porque los necesitamos para que nos trabajen. Entonces los meten en los resguardos y eso sigue y persiste hasta la época de la libertad, Simón Bolívar, 1886, si no estoy mal, 1810, ya cuando se declara la libertad de la Gran Colombia, en donde se le reconocen otros derechos a ellos, pero por ejemplo se ataca la figura de resguardos. Situación que persiste hasta la llegada de la Constitución del 91. Tan así que en este espacio de 1810 hasta 1991, lo más relevante en cuanto a derechos indígenas es la Ley 89 de 1890, que ni siquiera los reconoce como indígenas, sino como salvajes, en un estado católico donde se dice que se tienen que llevar a la vida social. Entonces, en 1991 cambia el paradigma, porque pues ya habían habido grupos guerrilleros indígenas, y en esta Constitución del 91 se dice, bueno, reconozcamos la existencia, reconozcamos que ellos existen, que ellos están acá, porque antes de eso solo se les daba la condición de ciudadanos. Entonces, al reconocer su existencia se vuelve a retomar el tema de, bueno, usted dentro de su territorio es así. Y esa autonomía empieza a abrir varios aspectos. El convenio 169 de la OIT nos dice que los indígenas no pueden estar recluidos en las cárceles, sin decir más. Dice, se deben preferir mecanismos de encarcelamiento diferentes a la privación de la libertad para los indígenas. O sea, escójase cualquier mecanismo de sanción si infringe la jurisdicción ordinaria,
pero que preferiblemente no sea la cárcel. Cuando tú te vas al Código Penitenciario, el Código Penitenciario nos dice créense sitios especiales para presos políticos, para los policías, para aquellos, y entre esos sitios especiales dice créense sitios especiales para los indígenas. Esta situación queda ahí. Desde 1991 que Colombia ratifica el convenio 169 de la OIT, desde 1993 que sale el Código Penitenciario, esto queda ahí, en un limbo jurídico donde, bueno, los indígenas no pueden estar no deben estar en un lugar diferente a la cárcel, y en la cárcel deben existir sitios diferentes a los ordinarios. Y a partir de este punto es donde ya nace la jurisprudencia, que es la que coge y nos dice, venga, la cárcel en realidad en la práctica no tiene los sitios especiales que se les dice la misma ley. La cárcel lo que ha hecho en la práctica es meterlos en un pabellón especial, o sea, un cuarto dentro de los 4 cuartos que tiene, un cuarto es para los indígenas, sin respetar lo que se protege, que es la identidad cultural. Esa identidad cultural que nosotros reconocemos como enfoque diferencial. Entonces, en ese orden de ideas es cuando en el 2013 la Corte Constitucional saca su primera sentencia, la T921, donde dice, bueno, los indígenas tienen que estar en estos lugares, en un lugar que se respete su identidad, que se proteja su identidad, que tenga ese enfoque diferencial, pero le quitó la carga a la penitenciaría, que en inicio, según el Código Penitenciario, tenía esta carga, y se la entregó a la autoridad indígena. Entonces, conforme a esto, es una figura que nace en el 2013, hoy a 2023 apenas tenemos 10 años cumplidos de la sentencia que crea el punto de partida, y con este punto de partida pues obviamente han venido saliendo consecutivamente muchas más sentencias. ¿Qué pasa con el tema de que esto sea una línea jurisprudencial? O sea, que sea una creación por la jurisprudencia y no una creación legal, que en la práctica siempre salen vacíos. Entonces, la primera sentencia dijo una cosa, pero cuando fue un juez a mirar, dijo, venga, pero es que yo no entiendo tal cosa, y tuvieron que llegar a situaciones similares y ir otra vez a la corte, Hoy por hoy hay más o menos, yo creo que de la Corte Constitucional en revisión de tutela, tienen que haber en promedio unas 10 sentencias revisando temas que tienen que ver con los centros de armonización. ¿Por qué? Pues porque siempre queda un vacío al no haber un tema legal. Hay que aclarar que el centro de armonización es para personas que están privadas de la libertad en un proceso ante la justicia ordinaria, o sea, ante los jueces penales, no ante su propia jurisdicción, porque ante su propia jurisdicción el manejo es completamente diferente, y esto no tiene que ver que en la práctica los primeros conflictos que hubieron fue, usted iba ante un juez y el juez le decía, venga, es que usted me está pidiendo que yo le entregue la investigación del caso a la autoridad, y es hacer la claridad de que el tema del centro de armonización para las personas indígenas privadas de la libertad es dentro de la justicia ordinaria, que estén en un sitio que respete su identidad, no que le entreguen la investigación del caso a la jurisdicción indígena, a la jurisdicción especial indígena, que es otro caso completamente diferente. El indígena va a estar recluido en un lugar dentro de su cabildo determinado por la autoridad, respetando su tradición, pero sigue respondiendo ante la justicia ordinaria. Y quien persigue penalmente sigue siendo la Fiscalía General de la Nación. Y quien condena, los jueces penales. Vale, bueno, en el recuento hay varias cosas que me agradaron. Primero, que la historia de los derechos de las comunidades originarias no es algo de ahora. De hecho, si buscamos en la Declaración de los Derechos del Hombre, hay reuniones que se hicieron con comunidades indígenas y hay incluso autores que mencionan la participación de estas discusiones, pero que al final no se tuvieron en cuenta. Entonces, no es una conversación que la estamos teniendo nosotros al día de hoy, sino de muchos años. Y por supuesto, la Declaración de Derechos del Hombre está también muy vinculada con todo lo que estaba pasando acá en la Nueva Granada y en esta discusión de queremos independencia, no queremos, quiénes van a tener libertad, qué tipo de libertad, porque lo que ofrecían algunos criollos era, le vamos a dar libertad a los indígenas, pero esa libertad para algunas comunidades significaba que los indígenas iban a poder, por ejemplo, tener propiedad privada, pero eso generaría que se perdieran estas estructuras internas donde había un terreno colectivo y donde había una cabeza que ordenaba dentro de esos sectores. Entonces, me parece genial que lo hayas mencionado, como no es una discusión de ahora,
durante toda la historia hemos vivido distintas discusiones alrededor de este tema, y no solamente en lo que conocemos ahora como América, sino que en otros territorios también había comunidades originarias, con otras características incluso genotípicas, porque tú miras que actualmente hay mucho marketing acerca de el indígena mestizo con ciertas características, y se cree que un indígena no puede ser blanco. O se quita sobre la mesa el hecho de que en otros países hay indígenas, incluso indígenas afro, por los territorios en los que se encuentran. En ese aspecto es bueno precisar, o sea, es bueno ampliar el contexto, porque en ese aspecto es bueno precisar y es bueno cambiar el concepto, porque nosotros somos una población mestiza. En realidad, en Colombia y en Latinoamérica, la mayoría parte de la población tenemos sangre indígena corriendo por nuestras venas. O sea, no, bueno, no sé, los chavos de Popayán serán algunos de pronto, tal vez, que tengan sangre completamente española, que lo dudo. Pero en realidad todos tenemos ese mestizaje en nuestra sangre. Algunos serán más indígenas que otros, pero todos tenemos sangre indígena ahí. Y en ese proceso tú puedes llegar a comunidades indígenas, los muiscas. Tú ves que se perdió mucho ese rasgo indígena, pero acá en Santander han habido gobernadores que son blancos, y son gobernadores indígenas, y los ves hablar Nasayú. Y así mismo en otras muchas comunidades, como también ha habido gobernadores indígenas que son negros. El tema del autorreconocimiento parte del contexto de yo reconozco mis raíces, que mis raíces no son las europeas, sino que yo también tengo raíces indígenas, participo de la comunidad, me apropio de esos valores culturales de la comunidad, y en ese proceso me puedo convertir en líder sin importar del tipo de pelo que tenga, de los ojos, el color de los ojos que tenga, o de la tez de la piel, que es lo que la gente dice, no, pues es que es un ojizarco, o es que es un pelicrespo y los indígenas son pelizos, o ese tipo de rasgos hace mucho tiempo se perdieron, porque para ser líder indígena hoy día se basa más en el que de verdad respete y defienda esos valores indígenas. Bueno, el segundo punto que me agradó fue cuando mencionaron esta relación de cuando se inicia una audiencia, aunque sea una comunidad indígena, inicia en el derecho como lo conocemos en Colombia. Pero hay una corresponsabilidad en cómo se juzga ya dentro de la comunidad, quién regula, quién no. Y eso nos da para hablar acerca de la interculturalidad, que rara vez se habla acerca de la interculturalidad dentro de espacios institucionales. Tú lo puedes hablar como una persona afro con una persona indígena, están conociendo de sus culturas, de su interculturalidad. Pero desde mi punto de vista, en esta correlación entre las instituciones también se puede hablar de ese concepto. Sí, es muy cierto. Digamos que hay algo que mencionar, y es que la gente está muy arraigada a los preceptos o a las definiciones eurocentristas que tenemos, digamos, muy impregnadas en nuestro ser. Y por lo menos lo que decía Michael ahorita, o sea, nosotros somos una cadena de mestizaje muy grande, o sea, llevamos 200 años, bueno, más, podríamos hablar de más, de mezcla, pero pues a la final es como yo me autopercibo y cómo pues exteriorizo esto. Y ahora esto está permeando la jurisdicción. La jurisdicción ordinaria, después de la Constitución del 91, dice, hey, hay una jurisdicción especial. Hay unos indígenas que tienen autonomía para poder, digamos, como no dejar morir su idiosincrasia, su forma de pensar, sus costumbres, sus usos, sus dioses, sus creencias, sus rituales. Y eso hay que protegerlo, constitucionalmente hay que protegerlo. Entonces, pues digamos que, como lo menciona Michael con la sentencia de la Corte Constitucional del 2013, pues ya dicen, hey, los indígenas no pueden estar en un centro penitenciario como los occidentales lo piensan. No, es la comunidad quien tiene que acogerlos, pero yo, Estado, sigo teniendo la capacidad de juzgarlo. Yo, Estado, mediante la Fiscalía, tengo la capacidad de perseguirlo. Que ya la persona, o más bien el comunero indígena o la comunera indígena, vaya a un centro especializado, entre comillas especializado, porque esa no es como su definición, sino más bien la jurisdicción especial crea su centro de armonización
y tiene que cumplir con este parámetro, que técnicamente es el parámetro de dignidad, que es una cosa súper ambigua, pero a la final dice mucho. Y es, bueno, ¿qué es la dignidad para los indígenas? Entonces, listo, ya, ustedes se encargan de la custodia y ocasionalmente el IMPEC va a ir a estar revisando, pues, uno, si el comunero está allá. Dos, si las condiciones de dignidad todavía existen o persisten, no han mejorado o han desmejorado. Esa es más o menos como la correlación y la interculturalidad que está permeando el derecho. En ese aspecto, sobre el concepto de dignidad, hay que, literalmente, la Corte lo que dice es que se le garantice la dignidad humana en la reclusión. Y lo deja así, literalmente abierto. Entonces es donde el trabajo que nosotros vamos a hacer es pretendemos no dejar, coger todos estos criterios que están sueltos, porque esa definición de dignidad en la práctica la sentencia como tal no dice esa dignidad cómo se garantiza. ¿Quién ha definido como esos criterios de dignidad? El IMPEC. El IMPEC, que en esencia decían los jueces verifiquen que tienen sitios, y que en la práctica terminaron diciendo IMPEC, que usted es el encargado usted va a ser el encargado de la vigilancia, usted va a ser el encargado de supervisar estos sitios, entonces pues usted también certifíquelos. Entonces al inicio, en las primeras ocasiones cuando salió la sentencia del 2013, los jueces iban, ya después todos los jueces cogían y le echaban el pato al IMPEC, y el IMPEC dentro de, bueno, sí, aquí hay un sitio y ya. Y algunos pecaban de decir, bueno, sí, el cabildo tiene un sitio y a la maldita sea, sin verificar nada. Ya otros se iban al otro extremo a decir, es que tiene un sitio, pero es que el sitio no tiene rejas, el sitio no está encerrado. O sea, pretendían que los cabildos o las comunidades indígenas asumieran una cárcel en su territorio para cumplir la dirección del director. Ya con el pasar del tiempo, me imagino que entre comunicaciones los mismos IMPECs, porque ya se creó como un parámetro general, y es donde esa dignidad humana se basa en, bueno, tienen lugares de alojamiento dignos para las personas. Sí, mira, acá tienen camarotes, tienen camas. Bueno, yo nunca he visto uno con hamacas, pero creo que si nos vamos a la Sierra Nevada de Santa Marta, un centro de armonización, en vez de tener camas, tiene hamacas, debería ser validado, porque literalmente los mamos de la sierra duermen en hamacas, a ellos no les gustan las camas, o en el Amazonas. No he ido a ninguno de estos lugares, pero creo yo que en la práctica se les garantiza su tema de dormir bien. ¿Qué otro punto verifican? El tema de salud. Entonces, ¿tienen un sitio para la atención a la salud? Sí. ¿Tienen un manejo del tema de la salud? Entonces, ¿quién presta el servicio de salud? ¿Cómo lo prestan? En caso tal de que la situación no pueda ser manejada al interior del centro, ¿quién se va a encargar de esa atención médica especializada? Por ejemplo, los cabildos normalmente con los que yo he tenido la oportunidad de trabajar, dice, mire, la primera persona que atiende va a ser el médico tradicional. Acá en el Cauca es que el médico tradicional tiene tanta fuerza, es el Tehuala, es el primero que va a revisar la situación de la persona. Si ya, digamos, se necesita algo adicional, va a venir la promotora, que la promotora es una persona delegada de la AIC que hace visitas, y eso sí se encuentra, por ejemplo, en las comunidades de Nariño, donde el tema de los médicos tradicionales no es tan fuerte, pero sí tienen las promotoras, que son enfermeras que trabajan en el territorio. Y ya si la enfermera dice la situación está grave, ahí sí va al hospital. ¿Qué otra situación se verifica? El tema de salubridad. Entonces, tienen un lugar donde bañarse, tienen un lugar donde asearse, tienen un lugar donde lavar sus cosas, y el otro punto es el tema de cocina. Entonces, esos 4 puntos ya después ampliado es un requisito casi que intrínseco, es que el centro de armonización no puede ser cerrado. Y eso lo dijo el Consejo Superior de la Judicatura. Cuando le consultaron dijo, venga, es que estamos hablando de identidad. ¿Cómo de identidad le vamos a decir a los indígenas que tienen que estar allá metidos en 4 paredes, entonces los sacamos de la cárcel para otra cárcel? No, tienen que ser sitios amplios donde tengan la posibilidad de trabajar. Entonces, si tú quieres comparar un centro de armonización a una figura carcelaria, lo tendrías que llevar en cierto símil a las colonias. Que las colonias carcelarias son aquellos que tienen espacios gigantescos para que la persona trabaje y se desarrolle. Esos son como los ítems que se miran hoy en día, pero más que por un lineamiento de un juez, los han guiado es el tema del IMPEC. Y el tema de seguridad, que pues es intrínseco, porque pues, la guardia en cada una de las regiones es el que la realiza, pero esa seguridad no va ligado a la dignidad humana. Pero en cuanto a dignidad humana son eso: salud, alojamiento, salubridad, recreación y espacio de trabajo. Eso es lo que entra a mirar el IMPEC a la hora de ir a visitar un centro de armonización. Bueno, y que esta idea también de
los centros de armonización deben ser amplios y además que las personas que lo integran también en ocasiones hacen trabajo de comunidad y demás, se debe, desde mi punto de vista, mucho al hecho de que el derecho propio es más restaurativo que punitivo, como si el derecho general en Colombia. Entonces, poniendo eso en la mesa, ¿cuáles crees que son las dificultades del derecho restaurativo, cómo se vive en los centros de armonización, tanto internamente como los conflictos que existen afuera con la institucionalidad? Pues mira, desde la práctica yo puedo hablar, yo acompaño un cabildo indígena, que es el resguardo indígena de Guadualito, donde no somos no es un cabildo que tenga una cantidad gigantesca de personas privadas de la libertad, porque en realidad es un cabildo que no tiene, sus comuneros no infringen tanto la ley. Pero por ejemplo, en algún momento se hizo un convenio con una comunidad de Tumaco porque ellos allá no tenían centro para que los mismos vinieran acá y estuvieran acá y pasaran, entre comillas, su pena acá. ¿Qué pasa? Esa figura restaurativa en las comunidades, por ejemplo, en la comunidad en la que nosotros tuvimos el caso de personas que salieron de acá privadas de la libertad y se convirtieron en líderes en la comunidad. Entonces, esa figura cambia cuando, por ejemplo, algo que no se da en las cárceles, y no se da no porque la cárcel no quiera, la cárcel tiene un acompañamiento psicosocial, pero son 1, 2, 3 personas para 100, 200, 300, 500, 1000 personas. Cambio en un centro de armonización, yo no conozco un centro que tenga más de 30, 40 personas. Entonces, y ese acompañamiento psicosocial no va, porque no se le llama acompañamiento psicosocial primero, sino es un acompañamiento desde la espiritualidad. Entonces, por ejemplo, en Guadualito, ¿qué hacemos? Allá la misma autoridad, la misma Negües en su momento, hoy Jack de Negües, ella misma dijo, bueno, las personas que están acá nos vamos para el cerro. Y las llevó al cerro a plantar una semilla de unas plantas medicinales donde esa planta iba a ser como ese sembrar de las cosas malas y el resurgir de ellos. Aparte de eso, cuando la persona sale a la comunidad, se le hace toda una limpieza espiritual. O sea, más que decirle, venga, es que usted está cometiendo un delito, métase acá y trabaje como mula, es, venga, usted cometió una situación en la justicia ordinaria, pero usted tiene que entender de que eso estuvo mal y usted tiene que recapacitarse como persona. Los indígenas, y eso nos lo explicó con Juan, tuvimos la experiencia muy bacana que ya Juan te contará, de entrevistar a un tehuala que nos dice desde lo espiritual, desde lo conceptual, eso desde sus raíces, cómo debe ser el manejo de un centro. Entonces, esa figura restaurativa no es solo, es que usted está acá cumpliendo un castigo, partiendo de que los indígenas cuando están allá no se les considera castigo, se les considera una armonización y se les está curando, en su efecto si es muy grave, una enfermedad. Entonces, cambiando la figura, cambia la mentalidad. A ti te están curando de una situación negativa que te perjudicó y te están armonizando para levantar tu energía. No es que te estén diciendo usted hizo algo malo, le doy garrote. Entonces, si tú cambias esa perspectiva, las personas cuando salen no van a salir con ese resentimiento social que sale muchas veces la persona de la cárcel, sino quiere salir a servir a su comunidad. Y es algo que en muchos centros de armonización que he tenido la posibilidad de conocer, es una figura que se repite cuando se hace ese acompañamiento desde la medicina tradicional y desde la autoridad como guía. Ok, genial. Bueno, hay un tema muy interesante y es, bueno, en la entrevista con el líder indígena, que fue maravillosa, o sea, porque fue un desoccidentalizar la cabeza a punta de una charla de 2 horas, o sea, literalmente. Hay que decir algo, y es que nosotros tenemos muy arraigado el concepto occidental de el cumplir la pena, pero para las comunidades indígenas hasta la política criminal es diferente, porque como lo decía Mike, tú no cometes un delito, tú tienes una enfermedad, y esa enfermedad es debido a la desarmonización del territorio y de la persona. Por eso se llaman centros de armonización. Bueno, hay en otros territorios que tienen otro nombre, pero digamos que el nombre, por así decirlo, más popular es centro de armonización. Buscan que tú, mediante trabajo comunitario, mediante acompañamiento, tanto de la familia, porque nos decía el mayor, la familia tiene que acompañar el proceso y tiene que ser el ancla de resurgir de esta persona que está en desarmonía. También nos explicó como los tipos de desarmonía que habían. Pues digamos que en este momento me queda complicado explicarlo porque pues digamos que es un tema mucho más ancestral y mucho más de
de sus raíces, como el tema de la enfermedad de la rata, de la ardilla, que eso Ok. ya después se podría conversar de ello después. Pero, o sea, nace de ahí y bueno, ¿para qué tipo de enfermedad, qué remedio le aplico? Por lo menos lo que más le suena al colectivo social o a la gente del común es, en un centro de armonización hay cepo y hay juguete. Pero cuando hablábamos con el mayor decían, eso es lo último que nosotros llegamos a utilizar. Y lo utilizamos en casos muy específicos. Pero por regla general es trabajo comunitario, desarmonización, rituales, ir a visitar lagunas, restaurar la madre tierra, porque eso es otra cosa. Y por lo menos hoy en un diplomado lo hablábamos, pues que nos tocó el tema de cómo mitigar el daño ambiental que le estamos haciendo como sociedad al medio ambiente. Y nos decía una compañera indígena, nosotros como autoridades y como indígenas hacemos esta protección y buscamos mejorar las condiciones ambientales, sembramos, hacemos limpias al río y también eso se hace en las comunidades, con las personas que están recluidas en los centros de armonización. Se busca que ellos le sirvan a la comunidad y mejoren las condiciones materiales de la madre tierra. Bueno, yo pertenezco a un cabildo, pero en unas condiciones muy distintas porque yo salí de mi territorio y estudié en una escuela tradicional, por llamarlo así, y que no estaba ni siquiera dentro de mi territorio. Entonces, en mi caso particular hubo como un desarraigo a todas mi cultura, la tradición que había dentro del cabildo y demás. Y eso hizo que actualmente yo esté descolonizando mucho de lo que aprendí durante varios años. Entonces me siento un poco identificada contigo cuando tú dices fue un choque de vivía de una forma y empecé a entender que las comunidades y de donde yo soy en realidad viven de otra forma y que también quieran aportar dentro de cómo ellos conciben sus territorios. Hay algo muy curioso y es que el tema, por lo menos nosotros que somos estudiantes de Derecho, a nosotros en los primeros semestres nos dicen, bueno, esto es el ius naturalismo, esto es el ius positivismo, usted se tiene que casar con una línea. Y la gran mayoría dice, no, ius positivismo a muerte. Pero cuando tú vas a una comunidad y te explica el nacimiento de su jurisdicción, las creencias que tienen, tú dices, yo esto no lo puedo agarrar para nada con ius positivismo. A pesar de que, digamos, como el reconocimiento de la jurisdicción indígena esté plasmada en la ley y haya salido del órgano competente. A pesar de que eso sea así. Pero todo el desarrollo de la jurisdicción especial indígena es jus naturalista. Nace de preceptos religiosos, culturales. Y busca, digamos, como la mejoría de tanto de la persona, del individuo y de la madre tierra. Eso es lo que busca la jurisdicción especial. Sí. Bueno, encantada de tenerlos en este podcast. Incluso me quedó una duda, bueno, más que una duda, una interpelación acerca de cómo hay nuevas figuras representativas dentro de los grupos indígenas, pero también no podemos desconocer que hay grupos etnocentrados, tanto dentro de los grupos indígenas como de los grupos afro, que están haciendo un reconocimiento y un camino de la lucha contra sus derechos bajo las condiciones en las que ellos y ellas se encuentran. Porque no es lo mismo recibir etnofobia cuando sistemáticamente estás ubicado en un cabildo indígena a recibirlo por tus características genotípicas. Okay. Entonces ya se acabó el tiempo, pero los invito a que en un próximo podcast podamos hablar de eso. Claro que sí, por acá estaremos. Encantado. Los invitamos a seguir nuestros podcasts a través de nuestras redes sociales como Solo la Voz.
Colombia, potencia de la vida.